Señor doctor Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un cordial saludo. Bueno, doctor Botero, la ANDI dio a conocer un documento muy fundado y muy explícito en el que dice que para la industria el año 2017 se perdió y que si las cosas siguen como van se va a perder también el año 2018. Eso dicen los industriales. Ahora, en la última encuesta de Jan Haas, el 93% de los colombianos jóvenes consideran que la economía marcha por muy mal camino, el 93%. Y el 91% del total también dice lo mismo. ¿Estas son puras percepciones, como a veces lo sostiene el presidente, o a los comerciantes también les está pasando algo similar a lo que les pasa a los industriales? No, digamos que es una situación bastante similar, es que no puede ser muy diferente, porque es que entre otras cosas el comercio pues sigue la misma tendencia de la industria, o la industria sigue la tendencia del comercio, en el sentido de que en la medida en que los productos se van colocando, pues obviamente se van haciendo nuevos pedidos a la industria no trabaja para acumular inventarios, esa no es su política. En general, la industria trabaja pues sobre pedido o sobre expectativas de pedido que tiene bastante definidas. Claro, nadie vive de expectativas sino de ventas, y las ventas se hacen sobre la base de pedidos, y los comerciantes reciben el torrente de información que le manda su clientela, y entonces le hacen pedidos a la industria sobre la base de esa información. Estamos ya entrando diciembre, a finales de noviembre se ensayó en Colombia una especie de réplica del Black Friday de los Estados Unidos. ¿Hubo una reactivación de la actividad comercial en esos días, doctor Botero? A ver, pues varias cosas, doctor Londoño. Tal vez sobre la pregunta anterior faltaron dos precisiones. La primera es que la industria está creciendo de manera negativa, si se puede llamar así, aunque la palabra correcta sería decreciendo, en una cifra superior a -3%. El comercio lo está haciendo en menos grado, pero está decreciendo. Ahora sí, sobre la nueva pregunta, digamos que esta es la quinta versión del Black Friday que se celebra en Colombia y del lunes cibernético. Lo que se ha pretendido es prácticamente llevar toda una semana hasta que llegue el 1 de diciembre, que es cuando arranca la temporada navideña. Eso efectivamente se hizo la semana pasada. Yo diría que tuvo un buen comportamiento, que en general fue bueno, que algunos inventarios se agotaron, que hubo buenas promociones, diría que estuvieron con descuentos entre el 20 y el 70% en algunos productos, y eso hace que el comercio se mueva, pero eso no quiere decir necesariamente que el comercio gane. Esa es una primera consideración importante. La segunda es que uno mide son los crecimientos con relación al año inmediatamente anterior, y con relación al año inmediatamente anterior, donde ya vea Black Friday, pues digamos que tenemos una coyuntura que no necesariamente va a ser de un crecimiento exagerado, porque nos estamos midiendo precisamente contra un evento que ya ocurrió el año pasado, y que cada día pues está tomando más fuerza, como esperamos continúe ocurriendo hacia el futuro. Doctor Botero, ¿en qué medida sigue usted notando que la actividad económica, tanto de industriales como de comerciantes regulares, siga afectada por el fenómeno del contrabando? Hace poquito apareció un contrabando de 21.000 millones de pesos, es la cifra que mencionaban en Buenaventura, pero esos son pues 7 millones de dólares que realmente no cuentan para mucho. ¿El contrabando sigue siendo un hecho que afecte a industriales y comerciantes regulares? Sí, claro, muchísimo. Obviamente que un decomiso como el de ayer, pues es prácticamente la punta del iceberg, no es mucho más allá de eso. Obviamente que el contrabando es muchísimo mayor, pero de todas maneras es bueno que ocurran esos decomisos, esas aprehensiones, para ser más claros. Ese era un producto que venía referenciado en los documentos de embarque como muebles de madera. Al realizar la inspección de los contenedores, pues aparecieron
apareció que eran pues textiles, confecciones, calzado, y se pudo hacer gracias a un nuevo modelo de perfilamiento de riesgo según conversaciones que yo tuve en el día de ayer con la Policía Fiscal y Aduanera. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que eran unas empresas recién constituidas en el mes de septiembre, y parecieran muy cuantiosas las importaciones, y ese perfilamiento pues dio lugar a que se hicieran las inspecciones físicas de los contenedores y se encontrara como resultado la aprehensión de esas mercancías por no corresponder con lo descrito en los documentos de embarque. Afortunadamente se capturaron, eso siempre es bueno y eso siempre ayuda, pero el contrabando de todas maneras continúa. Por ejemplo, en licores también tuvimos oportunidad ayer de mirar que las aprehensiones de un año a otro han aumentado en aproximadamente un 30%, y ese es un buen reflejo de lo que puede estar pasando, en el sentido de que se está aprendiendo más o están intentando meter más licor de contrabando. Doctor Botero, hay una fórmula para el contrabando que preocupaba a los gobiernos. Hágame el favor, yo fui superintendente de control de cambios en el año 67 y entonces nos preocupaba el tema de los precios declarados por los importadores y se hablaba de los precios normales y creo que nunca se ha podido establecer cuáles son los precios normales. Entonces, más fácil que camuflar textiles en muebles importados es tomar esos textiles y subfacturarlos. En un país donde abundan de qué manera los dólares negros, ¿qué problema habría para la subfacturación de importaciones? Le pregunto, ¿se ha hecho algo efectivo en todos estos años para mirar qué precios son normales en el comercio y para castigar o impedir la subfacturación de importaciones? Pues digamos que en eso se ha volteado, si se puede decir así, bastante. En primer lugar hubo precios mínimos, pero luego por acuerdos internacionales esos precios mínimos desaparecieron. Posteriormente se llegó a lo que se llaman precios de referencia, que es un punto pues para mirar si el precio, si hay unas dudas sobre la valoración y demás, y en ese sentido digamos que los precios de referencia como tal existen, pero es simplemente una referencia que se tiene. Hay otro aspecto ahora nuevo que puede permitir luchar especialmente en el caso de la confección, que ya son los pesos de los productos. Uno puede establecer, por ejemplo, que un blue jean pesa 400 gramos, entonces ya comienza uno a tener algunas ideas de lo que pueden contener esas mercancías. Esos son todos mecanismos que ayudan a luchar contra el contrabando y de una u otra manera pues se ha venido progresando en ello. Uno tiene que reconocer que la DIAN en ese sentido ha mejorado en el curso de los últimos años, digamos que en lo corrido de este siglo, desde el año 2000 para acá, eso ha venido mejorando de una u otra manera y eso es bastante importante. Doctor Botero, hay una medida de la actividad económica del pueblo, de la gente más modesta, de la gente que tiene que atender sus necesidades muchas veces haciendo la compra del diario. Esa es la actividad de los tenderos, porque hay un mercado de grandes superficies muy importante, muy significativo, donde la gente que tiene alguna capacidad económica va y adquiere su mercado o adquiere sus bienes, cualesquiera que ellos sean, para un tiempo más amplio. Pero, ¿cómo nota Fenalco o qué estudios hay sobre las tendencias que se presentan en la actividad de los tenderos, que inclusive son banqueros, asesores espirituales? El tendero lo es todo en el barrio donde trabaja. ¿Ustedes tienen una comunicación directa con los tenderos para saber cuál es el pulso, en qué situación de optimismo, de expectativas o de realidades se encuentran? Sí, claro, permanentemente. Nosotros tenemos vinculados más de 120,000 tenderos a lo largo y ancho del país, con los cuales mantenemos pues comunicaciones permanentes, tenemos sus números celulares, les enviamos mensajes de texto, en fin, y nosotros tenemos un perfilamiento de cómo les está yendo, porque la industria también los contacta muy a través de nosotros. Es decir, la industria tiene una información valiosa, pero nosotros tenemos otra más,
que es precisamente esa que usted dice, qué es lo que vende, qué es lo que no vende, si vende refrigerados, si no los vende, cómo es su perfilamiento como mercader, por llamarlo de alguna manera, y obviamente que mantenemos un contacto con ellos permanente, y ellos juegan un papel pues impresionante en el sentido de que son unas personas que dominan donde los colombianos hacen mercado de lejos. Según informes de Nielsen para el año 2016, los colombianos mercaron el 46% de ellos en las tiendas de barrio, entonces eso es una porción de mercado pues bastante importante. Pero han venido perdiendo de cara a la aparición de esto que llaman los hard discount, los de descuentos fuertes. Esas personas han venido perdiendo terreno, y obviamente que los hard discount han venido ganando de manera significativa. Tal vez ayer había una información de radar que pueden llegar en el año 2017 a tener un 12% del mercado, cuando en años anteriores, en el año 2016, apenas tenían un 7%. Esos mercados de descuento, ¿en qué basan su fortaleza y sus posibilidades de ofrecer a bajo precio? ¿En reducción de costos, en una estructura de costos más sencilla, o en créditos que obtienen de los proveedores en condiciones en los que están en capacidad de imponer facturaciones de muy largo plazo? ¿Cuál es el secreto de esos mercados que tienen una irrupción tan importante en el mercado colombiano? Pues yo diría que son varios los factores. En primer lugar, la apertura de innumerables locales comerciales, de un área no muy grande, pero en una proliferación importantísima, no solo en las principales ciudades, sino ya están llegando a unas de desarrollo medio. Eso en primer lugar. Lo segundo, no tienen una línea muy amplia en refrigerados, ni mucho menos, aunque manejan la línea de refrigerados. En tercer lugar, muy especializados en marca propia. Ellos mandan a manufacturar sus productos con los industriales, y eso les da unas ventajas competitivas en el sentido de que no hay una inversión gigantesca en publicidad como sí lo tienen las marcas top, por llamarlos de alguna manera. Entonces, en ese sentido, digamos que han venido tomando una porción del mercado muy importante, especialmente en artículos de aseo del hogar, que es un gran gancho. Tienen unos productos que son muy gancho porque son de relativo bajo costo, y alrededor de ello mueven otros productos. O sea que ha sido una estrategia que es muy exitosa, y continúan sus expansiones de manera gigantesca. Es decir, hay uno de ellos que ya este año completa 350 almacenes, que no es una cifra baja, ¿no? Es una cifra verdaderamente considerable. Ahora, a mí me sorprende muchísimo eso, que en el caso de uno de ellos, que es de origen portugués, uno estando en Portugal, un día coger el mapa del mundo y decir yo voy a aterrizar en Pereira, y ahí aterrizaron, y como le digo, ya pasan de las 300 tiendas. Eso no deja de ser absolutamente sorprendente. Es sorprendente, claro que es sorprendente. Entonces parecería que el consumidor colombiano está dispuesto a no dejarse llevar por la gran publicidad para buscar simplemente el precio del artículo. Y eso... Sí, así es. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Prueban el producto, quedan conformes con la calidad. Otros no, y seguramente no volverán a repetir, pero quedan conformes con la calidad, y en ese orden de ideas pues continúan comprando, y se va creando una fidelidad importante. Hay que recordar que la mayoría de ellos ni reciben tarjetas de crédito, y en general todos los pagos son en efectivo. Ah, caramba. ¿Todo eso se negocia en efectivo? En efectivo, así es. Eso es una de las condiciones. Y la segunda, que no necesariamente tienen parqueadero. Viene a destruir que esa célebre frase americana de no parqueo, no negocios, no parking, no business. Eso viene y verdaderamente destruye una cantidad de mitos alrededor de la manera como se va haciendo el negocio del mercadeo en Colombia. Detrás del precio, que se convierte entonces en el amo y señor.
y entonces Así vengan es. todas las incomodidades, inclusive la incomodidad de manejar efectivo para entrar a esos lugares corriendo el riesgo consiguiente, porque aquí pues matan a la gente por un teléfono celular que vale 100.000 pesos. Entonces pues pueden matar a la gente también que vaya a entrar al mercado. Y ese es un proceso de desbancarización que va en contravía de todas las tendencias que, entre otras cosas, están establecidas para poder hacer un manejo macroeconómico adecuado. Pero si no se sabe cuál es el M1, cuáles son los medios de pago, porque el circulante toma semejante vuelo, pues es muy difícil hacer una política monetaria adecuada y una política tributaria también. ¿Quién controla las ventas de ese tipo de instituciones? Muy complicado, me parece, doctor Botero, no sé ustedes cómo lo notan. Pero yo diría pues que en general son personas sumamente serias, son empresas serias, bien organizadas, con unos procedimientos contables claros y definidos, y el tiquete promedio no es para que a uno lo asuste. Digamos que está el tiquete promedio de venta pues abiertamente más elevado que una tienda, pero inferior al supermercado tradicional que nosotros conocemos. Es decir, es abiertamente inferior también al supermercado. En ese sentido, pues no debe haber preocupación. Ahora, yo diría que en el mediano plazo, pues el dinero electrónico acaba entrando y de una u otra manera el efectivo va siendo derrotado. En la medida en que los bancos tengan unas comisiones de adquirencia soportables, pues obviamente que van a preferir el pago con tarjeta, pero es un problema de adaptación de los bancos a esta nueva realidad. Usted sabe que a veces son algo remisos para comprender estas evoluciones tan grandes como es la del dinero electrónico. Y en todo este fenómeno, ¿cómo le está yendo a los proveedores? Porque es que los proveedores, que muchas veces también son comerciantes, los proveedores finales o al punto final de venta, se quejan mucho de que les están exigiendo entregar sus mercancías con unos plazos para ellos insoportables, porque eso les supone que de alguna manera tienen que hacer uso de unos créditos que son muy costosos. Sí, así es. Esa es una de las preocupaciones de los proveedores y obviamente pues que ahí uno tiene que reconocerlo que hasta cierto punto hay un apalancamiento de las operaciones pues precisamente en el proveedor. Pero yo diría que en la medida en que se vuelva esto más competitivo, pues obviamente las condiciones de todos van a mejorar mucho, pero también comprenden que es absolutamente necesario, los proveedores estoy hablando, es absolutamente necesario vender más, y vender más solo es posible aumentando las áreas de venta, porque es que las ventas no se están dando como consecuencia de una mayor venta por metro cuadrado, sino como consecuencia de la expansión de las áreas de venta. Ese es un fenómeno típico de esta época donde la economía está relativamente deprimida y entonces pues necesitan expandirse como un mecanismo de aumentar las ventas para soportar de mejor manera los gastos fijos. ¿Los tenderos siguen otorgando crédito, doctor Botero? Pero claro, si no es por el crédito no venderían lo que efectivamente venden. Esa es una de sus líneas más principales para capturar a sus vecinos en la compra. Ellos llevan el célebre cuaderno y llevan allí apuntado y la persona cuando viene la quincena o el mes o la prima se pone al día con el tendero. Eso es de común ocurrencia. Eso no es novedoso y son los mejores otorgantes de crédito. Los mejores otorgantes y los más eficientes, claro. Y los que están más cercanos al cliente, ¿no? Porque es el vecino, como usted lo ha dicho. Sí, bueno. Y hay una cosa importantísima que tienen, hay veces, necesidad de soportar en esos barrios a unas personas que eventualmente pues pierden el empleo o que les va a llegar un dinero en el futuro de algún pariente, etcétera, y entonces gracias al tendero pues pueden hacer mercado. Eso es importantísimo. Y finalmente, doctor Botero, ¿hay alguna expectativa del comercio en general
por lo que pase en esta Navidad, que es la ocasión del año en que más vende de lejos el comercio, en muchas ocasiones con unos porcentajes altísimos con respecto a las ventas totales. Sí, en algunos segmentos es impresionante, como obviamente juguetería, como es lógico, y seguramente pues todo lo atinente a vestuario, confección, calzado, etcétera. Sí, hay unas grandes expectativas y digamos que entró la temporada navideña en forma el 1 de diciembre, es decir, el viernes de la semana pasada. Estamos muy ilusionados que efectivamente tenga un buen comportamiento. Ha cambiado un poco el clima en las principales ciudades del país, eso siempre es una buena señal. Y en fin, allí está el comercio listo para atenderlos, para tratar de dar el mejor servicio, y yo los invito a que pasemos una Navidad que sea una Navidad en paz, que sea una Navidad donde no haya excesos, donde haya cuidado en el consumo de licores especialmente, y estamos muy expectantes a tratar de cerrar un año que definitivamente es para pasar la página y que ojalá se termine bien rápido. Ay, sin pólvora, por amor de Dios, sin pólvora. Ay, Dios mío, no más niños quemados, no más niños quemados. Y sin licor en exceso, doctor Londoño. Y sin licor en exceso, por Dios, zapaticos para los niños, sus vestiditos, lo que necesiten en la casa, no quemen la prima en licor, que el licor no deja sino el guayabo, de ahí no queda nada más, el licor en exceso. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, muchas gracias por esta llamada, y si no volvemos a hablar, unas felices fiestas. Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Las tendencias del comercio son las tendencias de la industria. Mal año, vamos a ver cómo remata este año con esta Navidad, y un llamado que también hacemos nosotros para que no haya ni exceso de licor y para que no haya en absoluto pólvora. Por Dios, la platica de la pólvora, qué bien le luce al niño, en lugar de una quemadura, un vestidito nuevo. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, estaba con nosotros en la hora de la verdad.